Muy bien. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Didier Gamboa y yo voy a estar trabajando con ustedes en la sesión de hoy por la tarde. Este, Aquí primero pongo la cámara para presentarme porque pues voy a usar el iPad durante la presentación, entonces pues no voy a poder tener la cámara activada, ¿no? En teoría iba a estar con ustedes el día lunes, pero bueno, ya ven que aquí en Yucatán y en la zona de la península estamos ahorita un poco con el contratiempo de los huracanes, ¿no? Entonces no pude estar con ustedes el lunes, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar lo que teníamos planeado para ese día. Empezamos a platicarlo el día de hoy, ¿no? Entonces déjenme, les comparto mi pantalla para que empecemos a trabajar. Ya estamos en pantalla. Muy bien. Pues lo que vamos a platicar en estas 2 horas son de mecánica celeste, es la parte del curso de entrenadores de la Olimpiada de Física, ¿no? Pues ya me había presentado un poco Rodrigo, mi nombre pues es Didier Gamboa, soy ingeniero físico por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán y bueno, esa es parte de mi formación académica. Hace ya un par de años pues me titulé de la carrera, pero en lugar de estudiar mi posgrado, me dediqué a la parte laboral, ¿no? Entonces, inmediatamente después de terminar, estuve en el departamento de innovación de una empresa y después me moví hacia la parte del análisis de ciencia de datos, ¿no? Entonces, hoy en día sigo trabajando como consultor del área de ciencia de datos. Ahí tengo una empresa en que estamos creando muy joven, que es la que ven ahí en pantalla, que se llama Dataloc, Data Science Solutions. En Toloc es una forma como le decimos en Yucatán a los iguanos, ¿no? Por eso ahí ven un iguano hecho con puntitos. Y bueno, aparte, soy consultor en algunas otras empresas y también soy profesor de la Universidad Politécnica de Yucatán de la carrera de Ingeniería de Datos, ¿no? Eso no quiere decir que me haya olvidado de la física, ¿no? Más bien, sigo trabajando en apoyar, ¿no?, al equipo de Olimpiadas de Física desde que dejé de ser participante, ¿no? Como les comentó Rodrigo, yo fui participante en 2009, 10 y 2011. Ahí éramos un conjunto de estudiantes que repetimos 3 años seguidos en las Olimpiadas, ¿no? De hecho, cuando fuimos a la Olimpiada Internacional en 2011, ya todos nos conocíamos muy bien. Y a partir de ahí, en el siguiente año, el doctor Víctor me invitó a formar parte del equipo de entrenadores, como ya les explicó un poco el esquema de los entrenamientos, Rodrigo. Y ahí, pues, en principio, los apoyo con diversos temas de mecánica en el primer selectivo y en el segundo selectivo, pues, algunos nos hemos mezclado ahí los temas, ¿no? Que puede ser electromagnetismo, puede ser relatividad, entre otros. Entonces, realmente nunca he estado separado de la parte relacionada con la física, ¿no? De hecho, hubo un tiempo donde fui el coordinador de los entrenamientos en Yucatán y me tocó ir de delegado del estado de Yucatán varias veces a la Olimpiada Nacional, ¿no? Hasta que hace poco, pues decidí, igual por cuestiones de trabajo y pues Rodrigo también me dijo que si lo apoyaba a nivel nacional, pues entonces también dejé de apoyar en la coordinación local, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos apoyando la Olimpiada de Física, ¿no? Ahora deberían ver una slide en la cual tenemos el sílabus. Recuerden, lo que vamos a platicar el día de hoy es sobre mecánica celeste.
¿no? Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué mecánica celeste es un tema importante, ¿no? Sí, porque vemos ahí, la primera parte es un extracto del sílabus de la Olimpiada Internacional de Física, dice Celestial Mechanics, y básicamente ahí nos describe todo lo que el estudiante debe saber, ¿no? Que si la ley de gravitación, que si potencial gravitacional, las leyes de Kepler, la energía de una masa puntual en una órbita elíptica, ¿no? Es como muy breve. Y, y pues pareciera que con ese es suficiente, ¿no? Y en la parte de abajo vemos el temario de la Olimpiada Nacional de Física, organizado, ¿no?, por la Sociedad Mexicana, y vemos que contiene una descripción un poco más profunda, ¿no? Y detallada de los temas, ¿no? En específico no hay como un rubro que diga mecánica celeste, pero ahí en negritas les he resaltado como los conceptos relacionados con la mecánica celeste, ¿no? Que básicamente es la ley de gravitación universal, energía potencial y trabajo en el campo gravitacional, selección del cero de energía potencial, así como las leyes de Kepler, ¿ok? Y entonces pasaba que nos dimos cuenta de que mecánica celeste es un tema muy importante en el contexto de las Olimpiadas, sobre todo por la diversidad de problemas que pudieran atacarse, ¿no? Y también porque varios de sus conceptos son bastante sencillos y a partir de ellos se pueden desarrollar modelos bastante aplicados, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que le dimos, ¿no?, un tratamiento especial a la mecánica celeste y le designamos en nuestros entrenamientos ciertos momentos de tiempo, ¿no?, asignados, así como se lo asignamos a mecánica, a termodinámica, ¿no? Entonces les digo, surge porque nos dimos cuenta que el tema era muy recurrente en las Olimpiadas, ¿ok? Me ha tocado dar varias veces el tema de mecánica celeste o en el caso de las Olimpiadas, ¿ok? Y básicamente esto que ven en pantalla es la línea que me gusta seguir cuando discuto con los estudiantes en los entrenamientos a nivel nacional, ¿no? Si ustedes observan, son puntos similares a los que estaban descritos en el sílabus, pero que están en una forma un poco más extensa, ¿no? El primer tema con el cual empezamos, ¿no?, a platicar es sobre fuerza y campo gravitacional, ¿no? Una vez que empezamos a hablar de fuerza y campo gravitacional, la idea es ahí tomar ciertas conclusiones y observar que la fuerza gravitacional tiene ciertas características especiales, ¿ok? Y entonces estas características especiales nos van a ayudar a describir mejor en términos, o sea, describir mejor las trayectorias de los cuerpos que, que interactúan a través de fuerzas gravitacionales mediante su energía y momento angular, ¿ok? Una vez que ya hayamos comprendido esos dos temas, lo siguiente es platicar con los estudiantes el tema de las leyes de Kepler. Aquí es bien interesante porque platicamos las leyes de Kepler primero en la forma tradicional de las leyes de Kepler, pues tal cual aparece en los libros de texto a nivel preparatoria, ¿no? Y posteriormente atacamos el problema de los dos cuerpos y masa reducida, ¿no? Este problema de los dos cuerpos, a pesar de que no aparece directamente en el sílabus, nos dimos cuenta que es una herramienta fundamental para que nuestros estudiantes tengan un buen desempeño en los concursos iberoamericano e internacional, ¿no? Y entonces el tratar el problema de los dos cuerpos e introducir el concepto de la masa reducida, pues nos permite después, ¿no?, repasar las leyes de Kepler, pero tomando en cuenta todos los conceptos anteriores, ¿no? Tomando en cuenta energía y momento angular, tomando en cuenta fuerza y campo gravitacional, tomando en cuenta los resultados del problema de los dos cuerpos. Y eso nos permite tener una forma generalizada
de las leyes de Kepler, ¿no? Que muchas veces esta forma más generalizada o entendida más allá de solo los enunciados tradicionales ayuda a que los estudiantes comprendan mejor los temas, ¿no? de la Olimpiada, ¿ok? Y finalmente, la última herramienta que hemos visto que es importante para los estudiantes es el tema de potencial efectivo, ¿no? Y entonces, estos serían los 5 temas o los 5 rubros que consideramos relevantes en el contexto de la mecánica celeste. Ahora, ¿qué va a ocurrir muchas veces? Muchas veces que ocurre que para la Olimpiada Nacional, ¿no? Basta con que los estudiantes sepan estos primeros 3 puntos, ¿no? Que los sepan lo suficientemente bien, comprender los conceptos y luego lo que tradicionalmente ocurre es que en los entrenamientos nacionales reforzamos los temas 1, 2 y 3 y posteriormente profundizamos en 4 y 5, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que seguimos en el contexto de los entrenamientos para que nuestros estudiantes aprendan el tema que corresponde a mecánica celeste, ¿no? Voy a intercambiar un poco a la parte de Zoom porque no sé si tienen algunas preguntas. A ver, creo que no tenemos preguntas hasta ahora. Si tuvieran alguna pregunta, dado mis limitaciones técnicas, no hay ningún inconveniente con que la hagan abriendo su micrófono, ¿ok? Ok. Oh, sí, justo iba a comentar eso. En las anteriores conferencias el micrófono ha sido libre. Todos son libres de desmutearse en el momento que lo prefieran en esta conferencia. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces mi idea es plantearles ahora, ¿no? Les planteé cuál es el esquema que seguimos para que los estudiantes aprendan la parte de gravitación. Y les decía, ¿no? Cuando entrenaba al equipo yucateco, no. No se escucha, no se escucha. Creo que todo se cortó, Didier. Se perdió el audio, no se escucha. De un momento. Es el, Disculpa. es el profe de Yucatán que nos habían comentado. Sí, me pregunto si no será precisamente por el huracán que está teniendo problemas técnicos ahora mismo. Sí, yo creo sí, porque ahorita estaban viendo yo las noticias y que sí se incrementó un poquito allá, que se puso un poquito más feo. A mí me... No sé si esté fallando en general el Zoom, pero por ejemplo tengo varios en sala de espera y no los acepta. Hay casos en los que tardan en entrar a pesar de que les aceptaran la sala de espera. Aunque sí creo que había al menos un par que los aceptaba, salían y volvían a intentar entrar. Sí, buenas tardes. Yo soy de Yucatán. Lo que pasa es que hay problemas por zonas aquí en el estado. Entonces se cae la red por zonas en la Sí, ciudad por de supuesto. Mérida.
De hecho, ahora mismo acaba de sacar al profesor. Sí. Igualmente lo estaremos esperando aquí un momento. No sé si quieran mantenerse en la sala. Sí, lo esperamos. Pueden dejar la aplicación en segundo plano. Yo, pues, no sé, gritaré, avisaré cuando vuelva. Ah, ya está intentando volver a entrar. Ya volví. Creo que me desconecté. Sí, debes tener problemas en tu zona ahora mismo, ¿verdad? Pues, según yo, tenía el internet estable. ¿Quién sabe qué pasó? No entiendo. Muy Ok, bien. ya estás de nuevo. Bueno, les decía entonces que esa va a ser nuestra estrategia para hoy, ¿no? No centrarnos en detallar tanto los conceptos, sino más bien mostrarles un planteamiento que yo seguiría, ¿no? Como sugerencia, que es gradual para que los estudiantes pasen de problemas sencillos a problemas más elaborados, ¿no? Y lo que siempre me gusta hacer en casi todos los problemas que diseño y los problemas que encuentro para las Olimpiadas de Física es siempre la motivación, ¿ok? Porque estoy seguro que nuestros estudiantes están acostumbrados a los problemas de texto, porque muchas veces en el salón de clases pues los revisan y son aquellos problemas donde uno tiene sus datos, ¿no? Sus fórmulas, sustituye y muchas veces no hay tanto que razonar, ¿no? Entonces, en el caso de las Olimpiadas, es muy importante que los estudiantes sean capaces de no solo tomar las fórmulas y utilizarlas en problemas sencillos, sino tomar los diferentes temas y hacerlos suyos, ¿ok? De modo tal que ellos mismos pudieran solucionar problemas más complejos. ¿Qué ocurre siempre? Y esto lo he observado también en la universidad y también a nivel preparatoria, ¿no? Muchas veces nuestros estudiantes esperan que, por ejemplo, los problemas, ¿no? que les enseñamos o que utilizamos en el salón de clases sean iguales a los problemas que aparecen en el examen, ¿no? O algo similar. Y entonces muchas veces eso no conviene, porque, bueno, o al menos esa es mi idea, ¿no? La idea es que cuando discutimos en el salón de clases o cuando discutimos ciertos problemas, los problemas ayuden a que ellos profundicen cada uno de los temas, ¿no? Y entonces, como los hacen suyos, cuando ellos se enfrenten a nuevos retos, ya van a poder resolverlos con ciertas similitudes, ¿no? Pero no necesariamente los mismos problemas donde tengas que cambiar los números, por ejemplo, ¿ok? Y entonces, parte de esto es importante la motivación, ¿no? Por eso aquí les planteé algunas ideas, ¿no? Algunas formas de plantear motivación en sus estudiantes. Por ejemplo, algo que yo hacía aquí en Yucatán es que ustedes, bueno, tendrán el contexto, ¿no? De que muchas de nuestras zonas arqueológicas, ¿no? E incluso en distintas partes de México, ¿no? Tienen cierta influencia, ¿no? Con la parte astronómica. De hecho, hay eventos que están diseñados, ¿no? Para aprovechar ciertos eventos astronómicos, ¿no? Y en este contexto, por ejemplo, en Chichén Itzá, pues es mundialmente famoso el castillo, ¿no? De Chichén Itzá, que es el que ven del lado izquierdo, ¿no? Y hay un edificio que me gusta mucho en Chichén Itzá, que es el que está del lado derecho, que es el Caracol, que es un observatorio maya, ¿no? Y entonces que también tiene ciertos fenómenos interesantes cuando hay eventos astronómicos, ¿no? Entonces, desde un contexto histórico, podemos observar cómo desde tiempos anteriores, ¿no? Desde las civilizaciones anteriores en nuestro país, ¿no? Tenían una fascinación por los eventos astronómicos y por lo tanto la descripción de lo que ocurre en el cielo, ¿no? Se volvió uno de los objetivos que posteriormente
fueron aprovechados, ¿no? Por Kepler y Newton, ¿no? Entonces, esta parte de la motivación es súper importante, ¿ok? Otra motivación que pudiéramos tener con sus estudiantes es buscar problemas que tengan aplicaciones o que sean modelos de lo que ocurre en el entorno, ¿no? Por ejemplo, seguramente habrán escuchado el día de hoy, ¿no? Que los premios, el Premio Nobel de Física, pues fue dado para Penrose, ¿no? Y otros autores con motivo de sus trabajos en los agujeros negros, ¿no? Y entonces, fíjense, hay ciertos modelos que podemos discutir con nuestros estudiantes que siguen utilizando los conceptos básicos de física y que los acercan hacia este tipo de contexto, ¿no? Si bien no va a ser un modelo complejo, pero sí puede ser un modelo bastante próximo, ¿no? Otro evento que fue muy famoso hace un par de años, ¿no? En 2017, pues tuvimos el Premio Nobel de Física, pero debido a las ondas gravitacionales, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba, ¿no? que cuando estuvimos en los entrenamientos del equipo nacional y nos enteramos, ¿no? del descubrimiento y después cómo iban surgiendo los avances, los mismos estudiantes se daban cuenta que los concursos internacionales siempre buscan eso, ¿no? Motivar a los estudiantes con modelos de lo que está ocurriendo en su actualidad, ¿no? Entonces, inmediatamente muchos de nuestros estudiantes de la selección nacional empezaron a leer, a investigar cómo a partir de la física que conocen ellos pueden entender mejor los fenómenos tan complejos como el de las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, esa parte a mí me fascina mucho como entrenador y luego como profesor, porque los mismos estudiantes se motivan, ¿no? en lo que ocurre en su contexto y entonces buscan aplicar lo que les enseñamos para poder describirlo, ¿no? Y muchas veces pudiera ser que nosotros mismos los guiemos, ¿no? Otro ejemplo particular en esta misma parte de la motivación, yo recuerdo que, si no me equivoco, el año pasado o el antepasado, en un entrenamiento ya con el selectivo, con la selección nacional, ¿no? Estuvo muy escuchado en varias partes, ¿no? La redefinición del kilogramo, ¿ok? Y entonces eso fue igual una motivación para que los estudiantes, ¿no? Leyeran acerca de la redefinición del kilogramo, entonces buscaron la forma en que se redefinió y ellos mismos, a través de la literatura y de la investigación, pudieron encontrar modelos que permitían explicar esa redefinición a partir de conceptos sencillos, ¿ok? Como les digo, muchas veces, pues obviamente no tenemos un modelo muy complejo, pero ese modelo sencillo y práctico ayuda mucho a que se interesen en lo que estamos desarrollando, ¿no? Y bueno, ya posteriormente, si ustedes revisan los enlaces que les pasó Eleazar, en el año anterior, en la Olimpiada Nacional, propusimos ahí un problema de electromagnetismo que tenía que ver con la redefinición del kilogramo, ¿no? Entonces ahí pues los invito a revisar nuestros problemas y cómo tratan, ¿no? De motivar a los estudiantes, ¿ok? Muy bien. Y bueno, casi siempre mi esquema de trabajo es la teoría, ¿no? Y parte de problemas, ¿no? Como siempre, como seguramente ven ustedes en sus cursos, ¿ok? En particular, me gusta primero, a partir de la teoría, revisar problemas clásicos que los estudiantes encuentran en libros, ¿no? Bastante comunes. Y a partir de esos problemas básicos, tratar de hilar en problemas más complejos, donde ellos se den cuenta que lo que estudiaron en los problemas clásicos
pudieran aportar en la resolución de problemas complejos. Y eso es magnífico, porque ustedes van a ir viendo cómo sus estudiantes van resolviendo problemas sencillos, ¿no? Y entonces se encuentran con uno más difícil y dicen, ah, no, pues esto se parece, este problema tiene varias partes, ¿no? Pero la primera parte se parece a algo que ya hicimos. Entonces toman lo que ya hicimos, se apropian de ese conocimiento y ahora lo aplican a problemas más complejos, ¿no? Y entonces es fascinante cómo uno puede empezar con libros sencillitos, ¿no? Por ejemplo, que pudieran encontrar en los ejemplos del Resnick, ¿no? Después, cómo ellos se les hace muy fácil resolver ejercicios en un nivel estatal y posteriormente agarran confianza, ¿no? Pueden resolver problemas nacionales, después problemas mucho más elaborados en los entrenamientos y ya cuando se enfrentan a los problemas de Olimpiada Iberoamericana e Internacional, que son súper difíciles, pues muchas veces se iluminan e identifican partes que ellos pueden resolver con base en lo que ya vimos, ¿no? Pero el conocimiento tiene que ser incremental, ¿no? Y bueno, vamos a hacer, les digo, ¿no? Les voy a plantear un esquema de trabajo ahora, ¿no? A modo de taller, que está compuesto por 6 problemas, ¿no? Vamos a ir de problemas sencillos que encontramos en los libros y que están, cuya resolución es muy particular, ¿no? Muy clara. Y vamos a ir yendo en nivel de dificultad hasta que en el problema 5 y 6 vamos a resolver extractos de problemas de Olimpiada Nacional, ¿no? Entonces, permítanme hacer ese ejercicio con ustedes, ¿no? Vamos a ver. La primera parte, si ustedes recuerdan los puntos que les he colocado, ¿no? Al inicio y que serían importantes platicar con sus estudiantes, es la parte de la fuerza gravitacional, ¿ok? Y entonces, pues bueno, es importante empezar de esa manera, ¿no? Indicando que la fuerza gravitacional, pues que actúa entre dos partículas, ¿no? Separadas a una distancia dada, está dada por la multiplicación de las masas y es inversamente proporcional a la separación de ellas, ¿no? Ahí pudieron utilizar un concepto que muchas veces escuchamos por ahí, a algunos les agrada utilizarlo, a otros no tanto, que es el concepto de masa puntual, ¿no? Que básicamente una masa puntual es una abstracción, indicando que existe en cierta parte del espacio una cantidad de masa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí usualmente, ¿no? No me dejarán mentir, empezamos con la parte que ven ahora señalada en el recuadro de color rojo, ¿no? Y bueno, algo que es importante es ir acostumbrando a nuestros estudiantes a utilizar los vectores, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la fuerza pues es un vector, ¿no? Y una mejor forma de expresar, bueno, una forma equivalente más bien de expresar la ley de gravitación universal es como lo tenemos en la parte de abajo, ¿no? Donde la fuerza entre los cuerpos, ahí vemos un signo de menos, ¿no? Menos G, la multiplicación de las masas y el inverso de la distancia al cuadrado, ¿no? Y observamos que tenemos aquí una R con un gorrito, ¿no? En la parte, con un triangulito en la parte de arriba, ¿ok? Y entonces es importante que los estudiantes se familiaricen con esta forma de describir los elementos, porque posteriormente, tanto en mecánica como en mecánica lineal y circular, el uso de los vectores y posterior uso de los vectores unitarios es bastante aplicado, ¿no? Entonces, recordemos que esta representación que tenemos aquí nos habla de un vector unitario, es decir, un vector que nos indica cierta dirección, ¿no? Como entre sus características del vector, pero que su magnitud es 1, ¿ok? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos el sistema Sol-Tierra, ¿no? Y entonces la separación entre, bueno, más bien, el vector que va del Sol a la Tierra es este vector R que vemos aquí, que tiene una flechita, ¿ok? Pues entonces el vector unitario en R
pues sería un vector que tenga o que esté apuntando en esa misma dirección, pero que su magnitud es 1, ¿ok? Y entonces, como es el vector que va del Sol a la Tierra, pues tiene la dirección que ven en pantalla, pero aquí observamos que tenemos el signo de menos, ¿no? Eso quiere decir que la fuerza va en dirección opuesta a ese vector, ¿no? Entonces, la fuerza gravitacional que siente la Tierra debido al Sol, ¿no? Va en dirección opuesta, que es la que ya dibujé, ¿no? Y bueno, la constante G que está por ahí, ¿no? Es la constante de gravitación universal, que es 6.67 por 10 a la menos 11 con las unidades debidas, como las pueden leer en pantalla, ¿no? Y respecto a la constante de gravitación universal, hay varias cosas que pudieran platicar con sus estudiantes. Por ejemplo, pudieran revisar alguna reflexión o algún problema donde se calcule la constante de gravitación universal a través de la balanza de Cavendish, ¿no? Algo curioso por ahí que después pudieran leer, ¿no? Es que el objetivo principal de la balanza pues no era la medición de G, ¿no? Más bien era determinar la densidad de la Tierra. Y ya después, entre los resultados, se pudo obtener G, ¿no? Pero su objetivo inicial no era G. Bueno, y entonces, pues empezamos a hablar de la ley de gravitación universal y no va a faltar un estudiante que nos diga, ¿no? Profesor, usted hablaba de partículas, hablaba de masas puntuales, y bueno, la Tierra y el Sol no son partículas, ¿no? O sea, evidentemente tienen cierto tamaño. ¿Cómo podemos calcular la fuerza entre la Tierra y el Sol de esa manera? ¿Ok? Y hay varios enfoques que pudiéramos tener para platicar esto con ellos. Pudiera ser utilizando los teoremas de Cascarones que vamos a ver en un momento más, o pudiera ser darnos cuenta de las magnitudes del sistema, ¿no? Fijémonos que la distancia Sol-Tierra pues es 1.5 por 10 a la 11 metros, ¿no? Seguramente ya por ahí habrán escuchado, ¿no? Que la luz tarda en llegar del Sol a la Tierra pues 8 minutos, ¿no? Y bueno, el radio del Sol pues es 6.96 por 10 a la 8 metros, ¿no? Y el radio de la Tierra pues es 6.38 por 10 a la 6 metros, ¿no? Entonces, si lo ponemos en contexto, ustedes pueden observar, ¿no? ¿Cuál es la razón entre el radio del Sol respecto de la distancia Sol-Tierra, ¿no? Y entonces podríamos observar la magnitud de la distancia del Sol a la Tierra respecto al radio que tienen estos cuerpos, ¿no? Entonces, en ese contexto, pudiéramos motivar, ¿no? A nuestros estudiantes que debido a las dimensiones del sistema, los pudiéramos considerar de esa manera, ¿no? Entonces, ciertos puntos que tuvieran que platicar o que sugiero platiquen con sus estudiantes en la introducción de la ley de la gravitación universal, pues es un enfoque vectorial hacia la fuerza gravitacional, platicar acerca de los pares de fuerzas, ¿no? Es decir, que la fuerza que el Sol ejerce sobre nosotros, pues es la misma fuerza que nosotros ejercemos sobre el Sol, ¿no? Y bueno, por supuesto, también platicar del principio de superposición, ¿ok? Y bueno, esto pues nos va a llevar al desarrollo de más discusión con nuestros estudiantes. Por ejemplo, pudiéramos avanzar en la plática y entonces decir que los satélites, ¿no? Pues están orbitando alrededor de nuestra Tierra debido a la interacción que tienen con ella mediante la fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Y entonces ahí, si se fijan, el contexto de las magnitudes o las dimensiones del sistema no aplica tanto, ¿no? Porque el radio de la Tierra es 6.38 por 10 a la 6 y la distancia de la Tierra a los satélites, ¿no? Pues es del orden de 6.22 por 10 a la 7 metros, ¿no? Entonces, por ahí no es tan claro, ¿no? Que las dimensiones apliquen como en el caso del Sol y la Tierra, ¿ok? Y entonces ahí, evidentemente, lo que tendríamos que decir es que, pues entonces ahí,
pues los elementos que están en la Tierra, ¿no? Diferentes masas contribuyen, ¿no? A la fuerza total que ejerce la Tierra sobre el satélite, ¿no? Eso es lo que pudiéramos discutir con ellos, ¿no? Entonces, y bueno, algo que nos puede ayudar a simplificar esto, o sea, si los estudiantes ya saben que podemos dividir, ¿no? La Tierra como en muchos pedacitos y cada uno de estos pedacitos contribuyen a la fuerza total que se ejerce sobre el satélite, pudieran pensar que es algo muy complejo, ¿no? Pero algo que pudiera servir para clarificar esto es utilizar los teoremas de cascarones, ¿no? Por ahí tendríamos que aclarar, ¿no? Obviamente que es un cascarón esférico, pero bueno, yo creo que esta manera es mucho más sencilla que la forma tradicional que algunos de ustedes conocerán, que consistiría en hacer una suma, ¿no? De cada uno de los elementos, ¿no? Pequeños de la Tierra, y ver cuál es la fuerza total que ejerce sobre un punto dado, ¿no? En este contexto, pudiéramos utilizar los teoremas de cascarones perfectamente, ¿no? Pues básicamente, solo para recordar, ¿no? Los teoremas de cascarones nos permiten el cálculo de la fuerza gravitacional que ejercería una fuerza uniforme, hueca, ¿no? Con cierta masa determinada. Y pues esto es la descripción de un cascarón esférico sobre una masa dada, ¿no? Entonces, a modo de review, ¿no? Les he escrito aquí los teoremas de los cascarones, ¿no? El teorema 1 básicamente nos dice que una partícula se encuentra atraída por un cascarón esférico de forma equivalente como si, aquí vamos a corregir, como si la masa estuviera concentrada en el centro, ¿no? Entonces, eso pudiera auxiliar a visualizar, y ahorita van a ver cómo podríamos concluir más tarde el caso de la Tierra con el satélite, con los estudiantes, ¿no? Y el teorema 2 nos dice que una partícula en el interior de un cascarón esférico no percibirá una fuerza gravitacional alguna, ¿no? Entonces, tomando en cuenta los teoremas de cascarones, pudiéramos clarificar un poco mejor la interacción que platicábamos anteriormente, ¿no? Porque la atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los satélites de comunicaciones, pues lo podemos determinar a partir de estos teoremas, ¿no? En una aproximación podríamos considerar a la Tierra con simetría esférica, ¿no? Y pues compuesta por un conjunto de cascarones esféricos concéntricos, ¿no? Como una cebolla, ¿ok? De manera que la Tierra ejerce una fuerza gravitacional equivalente, como si la masa estuviera concentrada en su centro, ¿no? Entonces, esto pudiera ayudar a través del uso de los teoremas de cascarones, porque así ya queda mucho más claro, ¿no? La forma de interactuar con cuerpos mucho más cercanos, ¿ok? Aquellos que estuvieran como o en un entrenamiento un poquito más avanzado, ¿no? Fíjense, a veces, o a mí me gusta discutir esta parte del teorema de los cascarones con los estudiantes que ya están seleccionados a nivel nacional, haciendo analogías de la ley de gravitación universal y cuál sería un equivalente de la ley de Gauss, ¿no? Porque si se fijan, hay varias similitudes en la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal, de modo tal que pudiéramos definir ahí un análogo gravitacional de la ley de Gauss, ¿no? Y entonces eso es súper interesante porque eso pudiera permitir que nuestros estudiantes comprendieran los teoremas de cascarones como mucho más rápido, ¿no? Sobre todo si ya tienen las bases de electromagnetismo, ¿no? Pero les digo, todo depende, porque si nosotros estamos empezando y los estamos empezando a entrenar desde cero, pues quizá conviene platicar de los teoremas de esta manera, ¿no? Y quizá después, cuando ya vean ley de Gauss en electromagnetismo, nos regresamos y les decimos, ¿no? ¿Te acuerdas de los teoremas de cascarones? Bueno, fíjate que con lo que aprendimos de la ley de Gauss,
podemos tomar ciertas analogías, definir una ley de Gauss gravitacional, ¿no? Y entonces fíjate que, ¿no?, los teoremas de cascarones pueden verse como una consecuencia, ¿no? Y entonces ahí empieza la discusión con nuestros estudiantes, ¿no? Ya ven, aquí mi idea es como darles ciertas estrategias para que pudieran platicar con ellos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar el esquema que les mencioné. Vamos a empezar con problemas sencillos y cada vez nos vamos a complicar un poco más, ¿no? Vamos a ver, aquí este problema dice, la Estación Espacial Internacional es un centro de investigación que permite realizar observaciones y experimentos fuera de la atmósfera terrestre, ¿no? La estación tiene una capacidad máxima para 6 personas que viajan a una velocidad de 7.7 por 10 a la 3 metros sobre segundo, ¿no? Dándole una vuelta a la Tierra cada 93 minutos aproximadamente en una órbita circular, ¿ok? Considerando que su movimiento se debe únicamente a la interacción gravitacional, calcule la distancia entre la estación espacial y la Tierra, ¿ok? Tenga en cuenta que la Tierra posee tal valor de masa, ¿ok? Y entonces es lo que les comentaba, ¿no? Si nosotros damos problemas que tengan contexto, eso motiva un montón a los estudiantes. Entonces, sobre todo en estos problemas, van a ver que vamos a discutir varios de ellos que tienen contexto de lo que tenemos a nuestro alrededor. Es fascinante cómo después pueden ir a Wikipedia o a la NASA o algún otro artículo, ¿no? Y revisar cómo existe una buena aproximación de lo que ellos hacen a mano, ¿no? Con relación a la realidad, ¿ok? Pues vamos a empezar, ¿no? Este problema sencillito. Básicamente, recordemos cuál es la fuerza que actúa sobre la Estación Espacial Internacional, haciendo ciertas consideraciones, ¿no? Como que debido a las dimensiones, podemos considerar que la Estación Espacial Internacional tiene su masa concentrada en cierto punto, ¿no? La Tierra también consideramos, debido a lo que ya discutimos sobre el teorema de cascarones, ¿no? Como si su masa estuviera concentrada en el centro, ¿no? Y pues básicamente lo que tenemos, lo que podemos expresar es que la fuerza que actúa sobre la Estación Espacial Internacional, perdón, pues es la fuerza gravitacional, ¿no? G, masa de la Tierra, masa de la estación espacial, entre la separación, ¿no? Al cuadrado, ¿ok? Donde pues ya discutimos que mt es la masa de la Tierra, ¿ok? Y me es la masa de la estación espacial, ¿no? ¿Ok? Y entonces, si se fijan, lo que está descrito en el problema pudiera ayudar a nuestros estudiantes, porque dice, considerando que el movimiento de la Estación Espacial Internacional es una órbita circular, ¿no? Eso quiere decir que, pues, va a tener cierta aceleración, ¿no? Con tal de que esté cubriendo esa trayectoria, ¿no? Entonces, esa aceleración, pues, es resultante de esta fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Y entonces, pues sabemos que nuestro sistema G, mt, me sobre r cuadrada es igual a pues masa por aceleración, ¿no? Donde la aceleración, debido a que el cuerpo está recorriendo, aquí podríamos hacer un dibujito, ¿no? Que el cuerpo está recorriendo una trayectoria circular, pues entonces esa aceleración es la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces aquí, pues es importante que platiquemos ambas formas que existen para calcular la aceleración centrípeta, ¿no? Utilizando la velocidad lineal o utilizando la velocidad angular, ¿no? Que son totalmente equivalentes porque ahí tenemos la relación de que la velocidad lineal es omega r, ¿no? Entonces, pues ya de esta manera pudiéramos avanzar en el resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan, pues aquí bastaría con hacer G, mt,
ME, esta M que está aquí es del cuerpo que está rotando, ¿no? Entonces, ¿cuál está describiendo una trayectoria a través de la Tierra? La Estación Espacial Internacional, ¿no? Entonces, igual a la masa de la Estación Espacial Internacional y ahí decidimos cuál de las dos utilizar, ¿no? Podemos utilizar la ecuación de arriba o podemos utilizar la expresión que está abajo, ¿no? Entonces, pudiéramos utilizar la que está arriba y no hay problema, ¿no? Hacemos B cuadrada sobre R, ¿ok? Entonces, si se fijan, la masa de la Estación Espacial Internacional está en ambos lados. Podemos dividir ambos lados de la igualdad por ME, ¿no? Y podemos multiplicar ambos lados de la igualdad por R, ¿ok? Y entonces eso nos permitiría despejar y hacer que R sea igual a G, masa de la Tierra, ¿no? Sobre la velocidad de la estación espacial, ¿no? B cuadrada, ¿ok? Entonces ya tenemos todos los datos. G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 con sus debidas unidades, ¿no? La masa de la Tierra, 5.98 por 10 a la 24. Y la velocidad, pues ya la sabemos, 7.7 por 10 a la 3, ¿no? Y entonces, si metiéramos aquí los cálculos, nos daría que la distancia del centro de la Tierra a la Estación Espacial Internacional es 6.73 por 10 a la 6 metros, ¿no? Y bueno, después puede ser que motivemos a nuestros estudiantes para que revisen en las páginas web si es correcto, ¿no? Y algo interesante es que pudieran ellos calcular, ¿no? La resta de esta posición R y del radio de la Tierra, ¿ok? Pudiéramos proporcionarle el radio de la Tierra, ¿no? El radio de la Tierra, aquí lo voy a escribir, es 6.37 por 10 a la 6 metros, ¿no? Y entonces ellos se van a dar cuenta que la altura, ¿no? Que la altura a la cual está la Estación Espacial Internacional son alrededor de 400 kilómetros, ¿no? Eso pudiera ser interesante para ellos, ¿no? Que corresponde con los cálculos que ellos hicieron, ¿no? Entonces, si lo tomamos con nuestros cálculos, ¿no? Querría decir que la distancia de la Tierra a la Estación Espacial Internacional es igual a el radio de la Tierra más la altura, ¿no? De la cual está de la superficie, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, podemos calcular la resta y la altura nos va a quedar, de acuerdo a nuestros datos, alrededor de 350 kilómetros, ¿no? Y entonces esto puede motivar a los estudiantes porque si ellos revisan, les queda bastante próximo a los 400 kilómetros que son reales, ¿no? Y bueno, este sería un primer problema. Obviamente aquí tendríamos que platicar ciertas cosas con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sigue una órbita circular? ¿No? Tendríamos que platicar acerca de que cuando un cuerpo muy masivo, ¿no? Más bien, cuando un cuerpo más pequeño describe una trayectoria a través de, alrededor de otro cuerpo muy masivo, ¿no? Pues la trayectoria que describe, por ejemplo, en el caso de que sea circular, pues su centro es, debido a la diferencia entre las masas, es bastante próximo, ¿no? al centro del planeta masivo, ¿no? Y eso pudiera reforzar un poco lo que estamos discutiendo con ellos, ¿no? Vamos a Profe, continuar. Una Sí, pregunta, dígame. profe. Esa diferencia, por decir, de los 50 kilómetros de lo real y lo calculado, ¿por Sí. qué es esa diferencia? Pues recordemos que estamos haciendo un modelo, ¿no? Sí. Bastante Sí. simplificado y obviamente en realidad tenemos otras consideraciones, ¿no? Pues la Tierra no es de densidad uniforme, pudiéramos tener otros componentes, ¿no? Y además estamos utilizando
valores a 2 decimales, ¿no? Entonces, tiene que ver con las simplificaciones que se hace del fenómeno real, ¿no? Ok. Pero vemos que es bastante próximo, ¿no? O sea, lo importante, lo que nos vamos a dar cuenta en muchos aspectos de los modelos que ven en la Olimpiada, es que el orden de magnitud es muy relevante, ¿no? Entonces, si el modelo tiene un orden de magnitud muy similar, y en este caso difiere por 50 kilómetros, pero si se dan cuenta, prácticamente es un resultado muy próximo, ¿no? Espero haber contestado su pregunta. Sí, maestro. Muy bien. Bueno, y este sería un primer problema, ¿no? Les digo, a discutir con sus estudiantes. Y les digo, y seguramente habrá alguien interesado ahí que diga, bueno, y profesor, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando los sistemas, uno no es un sistema muy masivo, ¿ok? O sea, y el otro con masa más pequeña, ¿no? ¿Qué pasa si la masa entre los sistemas es comparable, ¿ok? Y entonces ahí, pues pudiéramos utilizar un problema como el que ahora ven en pantalla, que pudiera servir como motivación, ¿no? Para resolver esta duda y para ir planteando la solución de esa duda, ¿no? Vamos a leer ese problema. Dice, el planeta enano Plutón posee 5 satélites, Caronte, Nix, Hidra, Cerbero, Estigia. Sin embargo, a lo largo de este problema se considerará únicamente la interacción entre este planeta y su satélite más grande, Caronte. ¿Ok? La distancia entre Plutón y Caronte es aproximadamente de 1.96 por 10 a la 7 metros. Además, el satélite posee una masa equivalente a 1/7 del planeta. ¿Ok? La masa de Plutón es 1.25 por 10 a la 22 kilogramos. ¿Ok? Y aquí nos dicen, con esta información, calcular la distancia del centro de masa respecto de Plutón. ¿Ok? Y después nos pide calcular la velocidad angular del sistema. ¿Ok? Y entonces ahí es cuando pudiéramos incentivar, ¿no? La discusión con nuestros estudiantes y les digo, platicar en este caso que pues cuando se tienen cuerpos que tienen magnitudes de masas comparables, pues entonces pudiéramos considerar que su rotación, como es en este caso, es a través del centro de masa, ¿no? Incluso eso mismo pudiera servir para que terminemos de aclarar lo que ya discutimos. ¿Por qué? Porque si tenemos un cuerpo muy masivo y otro menos masivo, entonces el centro de masa pues estará muy próximo al centro del cuerpo que es más masivo, ¿no? Entonces, eso pudiera ayudar a reforzar lo que hemos planteado en el problema anterior. Entonces, aquí, primero tendríamos que calcular el centro de masa, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Ahí vean, ahí dice el centro de masa respecto de Plutón, ¿ok? Pues entonces aquí voy a dibujar a Plutón, ¿ok? Aquí voy a dibujar a quién estamos estudiando, a Caronte. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos esta línea, ¿no? Y nosotros queremos hallar el centro de masa. ¿Ok? Respecto de Plutón. Y entonces, si ustedes recordarán, el centro de masa, pues, es una cantidad vectorial que sería la suma de MI por RI entre la suma de las masas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos en este caso? En este caso, la distancia, vean, voy a escribirlo para que vean, quizá cuando yo lo escribamos en más grande va a quedar claro. La distancia de Plutón al centro de masa, ¿ok? Esta la voy a dibujar aquí. La distancia de Plutón al centro de masa, ¿ok?
va a ser igual a, vamos a utilizar la fórmula que tenemos arriba. Arriba no tenemos que meternos con la parte de los vectores, puesto que están en una misma línea de acción, ¿no? Entonces podemos considerar que estamos actuando sobre ese eje que pudiéramos denotar como eje X, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjense, ¿en qué consiste? Consiste en, primero, vean, es la suma de las masas por las distancias respecto al punto donde estoy calculando, ¿no? Entonces sería la masa de Plutón respecto de la distancia a Plutón desde Plutón, ¿no? Más la masa de Caronte de la distancia, multiplicado por la distancia. Recuerden, ¿cuál es nuestro punto de origen? Es este, ¿no? El centro de Plutón, ¿ok? Entonces es la distancia de Plutón a Caronte, ¿no? Dividido por la suma de las masas. Entonces tenemos M1, MP de Plutón, más MC de Caronte, ¿no? Y entonces nos fijamos, ¿cuál es la distancia a Plutón respecto de Plutón? ¿Ok? Pues vemos que Plutón está en el origen, ¿no? Entonces esta distancia es 0. Por lo tanto, este primer término va a ir a 0. ¿Ok? Y entonces eso ya simplifica nuestros cálculos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que la distancia del Plutón al centro de masa es MC, distancia del Plutón a Caronte, entre la suma de las masas, ¿no? ¿Ok? Y aquí pudiéramos utilizar otra relación que está en el texto, ¿no? Donde dice la masa de Plutón, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? El satélite posee una masa equivalente a 1/7 de la del planeta, ¿no? Entonces, la masa de Caronte es igual a 1/7 de la masa de Plutón, ¿no? Entonces, si se fijan, ya tenemos suficientes elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia de Plutón a Caronte ya lo tenemos, ¿no? Es 1.96 por 10 a la 7 metros, ¿no? La masa de Caronte, bueno, la masa de Plutón, pues ya la tenemos aquí, que es 1.25 por 10 a la 22, ¿no? Pero si se fijan, cuando nosotros sustituyamos aquí la masa de Plutón, o sea, masa de Plutón es 7 veces la masa de Caronte, van a ver que tenemos el término MC arriba y abajo tenemos 7MC más MC, ¿no? Que podemos factorizar y podemos dividir un MC sobre MC. Entonces el resultado se simplifica, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos el resultado, ¿no? Aquí, esto pues es un dato. Y el resultado final, si ustedes gustan comprobarlo después de la sesión, ¿no? Debe darles 2.45 por 10 a la 6 metros, ¿no? ¿Ok? Que bueno, les digo, ¿no? Siempre es muy motivante que nuestros chicos vayan, busquen en Wikipedia o en lo que tengan a su alcance y vean que hay una correspondencia con el sistema, ¿no? Y fíjense, ahora vamos a calcular la velocidad angular del sistema, ¿ok? Y entonces yo voy a calcular la velocidad angular del sistema. Y entonces yo me doy cuenta que Plutón y Caronte están ahí, ¿no? Y están rotando respecto al centro de masa. A ver si puedo hacer un dibujo mejor. ¿No? Obviamente Caronte tiene una trayectoria mucho más larga y todos rotan respecto al centro de masa. ¿Ok? Y entonces vamos a plantear otra vez la relación de la ecuación gravitacional, ¿no? Sabemos que la fuerza que hace que los planetas estén girando, ¿no? Es, si les parece, voy a agregar una nueva slide para que no lo tengamos achocado aquí, ¿no? Para que podamos disfrutar de la física en limpio. Entonces déjenme guardar y agregamos una nueva slide. Está. Bueno, aunque no tenga nuestro membrete. Ahí está. Entonces decíamos, aquí tenemos a Caronte, el centro de masa, ¿no? Y aquí tenemos a Plutón. ¿Ok? Y perdón, al revés.
Entonces aquí tenemos a Plutón, aquí tenemos a Caronte, ¿ok? Y entonces este es el centro de masa, ¿no? Entonces Plutón rota alrededor del centro de masa y Caronte rota también a través del centro de masa, ¿ok? Y entonces ambos rotan a una velocidad angular omega, ¿ok? De rotación, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a aplicar lo que vimos anteriormente, pero con extremo cuidado, ¿no? Vamos a ver, la fuerza que siente Caronte respecto de Plutón, ¿ok? Bueno, más bien, vamos a empezar con Plutón, ¿no? Vamos a ver, la fuerza que siente Plutón respecto de Caronte por la atracción gravitacional, pues es simplemente la magnitud, G, M de Caronte, M de Plutón, entre la distancia Plutón-Caronte al cuadrado, ¿de acuerdo? Y eso ya sabemos que describe una trayectoria circular y por lo tanto es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿ok? Y ¿qué masa es? Pues el cuerpo que está rotando, ¿no? Y les dije, ahora vamos a estudiar a Plutón, ¿no? Entonces, el cuerpo que rota es Plutón. Y la aceleración centrípeta de Plutón, ¿ok? Y entonces, fíjense, ¿cuál es la aceleración centrípeta de Plutón? Ah, bueno, pues yo quiero calcular la velocidad angular, ¿no? Entonces utilizo la ecuación que utiliza la velocidad angular, ¿no? Que contiene la velocidad angular. ¿Ok? Perdón, aquí se me movió. Entonces tendríamos omega cuadrada por la distancia, ¿ok? A ver, fíjense, aquí una trampa con la cual pudieran caer nuestros estudiantes. Aquí pudieran venir y escribir, pues la distancia Plutón a Caronte, ¿no? Y ya se acabó. Y queda análogo a lo que ya viene estudiado. Pero esto no es correcto, ¿no? Porque recuerden que esa R, ¿no? La R que aparece, a ver, la R que aparece en la aceleración centrípeta es omega cuadrada R, ¿no? Y esa R es el radio de la trayectoria circular, ¿no? Entonces, la trayectoria circular de Plutón no tiene por radio la distancia de Plutón a Caronte, ¿no? Más bien tiene por radio la distancia de Plutón al centro de masa, ¿ok? Entonces, la expresión final quedaría G, MC, MP, distancia Plutón-Caronte al cuadrado, igual masa de Plutón, omega cuadrada, y la distancia de Plutón al centro de masa. Y la distancia de Plutón al centro de masa es lo que obtuvimos en la slide anterior, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues, pues ya tenemos todos los parámetros, ¿no? Solo que hay que tener cuidado, ¿no? Insistir en nuestros estudiantes. En el caso de la fuerza gravitacional es la separación entre los cuerpos y en el caso de que siga una órbita circular, corresponde a la distancia del cuerpo que está rotando respecto al punto de giro, ¿no? Que convencionalmente en muchos problemas puede ser igual, pero hay que tener mucho cuidado donde no sean iguales como lo tenemos ahora, ¿no? Y pues eso nos va a llevar a que podemos despejar y la velocidad angular nos va a quedar, como ven, aquí podemos dividir ambos lados de la igualdad por MP, ¿ok? Y nos va a quedar G, masa de Caronte, entre la distancia Plutón-Caronte al cuadrado, que ya la tenemos, y 1 sobre la distancia de Plutón al centro de masa, ¿no? Y obviamente la raíz, ¿ok? Y entonces lo podemos calcular y eso nos da un total de 1.1 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1, ¿no? Le pudiéramos pedir a nuestros estudiantes que nos calcularan
a partir de la velocidad angular, el periodo de rotación, y el periodo de rotación, perdón, sí, lo calculamos como omega igual a 2pi entre t, ¿ok? Y nos daríamos cuenta que t es muy próximo a 6.6 días, ¿ok? Que es un valor próximo al observado en este sistema, ¿no? Y les digo, siempre es muy motivante que el mismo estudiante vaya y confirme que el modelo que está estudiando es próximo a la realidad, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí que quisieran que platiquemos? A mí, ¿qué tal? A mí se me ocurre un comentario precisamente del problema anterior. Ya ves que faltaban Ok. los 50 kilómetros. Ajá. Ahorita me quedé pensando que por ahí recuerdo alguna vez haber escuchado que el centro de masas Tierra, Luna, no está necesariamente en el centro. Entonces quizás se podría considerar ese tipo de corrección para el problema de la estación espacial y a lo mejor por ahí salen los kilómetros perdidos, ¿no? Habría que estimarlo, por supuesto, ¿no? Quizá después de discutir este problema de Plutón y Caronte, regresamos al problema anterior y vemos si eso es significativo, ¿no? Que podrías proponerle a tus estudiantes, ¿no? Que calcularan la distancia al centro de masa de la Tierra con relación a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y ver si es un cambio significativo, ¿ok? Sí, claro. En el caso que está proponiendo Jorge, está hablando de un problema con un sistema de 3 cuerpos, ¿no? ¿Por qué tendríamos 3 cuerpos? La Luna, por eso mencionaba ahorita la... Bueno, a la Luna, ok. Bueno, ahí ya nos complicamos un poquito, ¿no? Para simplificarlo, De hecho, bastante más que poco. para simplificar un poco, mejor consideremos la relación entre la Tierra y el satélite, ¿no? Les digo, para fines didácticos, lo que hacemos es que nuestros estudiantes primero aprendan la parte conceptual, ¿no? Y vayan desarrollando problemas. Entonces, sugiero partamos de modelos sencillos y lo vamos complicando en lugar de complicarlo desde el inicio, ¿no? Yo, a nivel comentario, me interesaría analizar el caso. ¿Cuándo es que empieza a ser despreciable la ubicación del centro de masa y se suele ubicar en el centro del cuerpo mayor? En este caso es Plutón y Caronte, con un séptimo de masa Caronte, la de Plutón. En el caso Tierra-Luna, creo que es algo así como un 80avo, un 70avo Ok. aproximadamente. Sí. Ahí sigue siendo despreciable el centro de masa y lo calculamos dentro de la Tierra, o el centro de masa ya sale de ahí. Pudiera ser despreciable, digo, tendríamos que calcularlo. Eso también podría ser interesante, ¿no? O sea, primero lo puedes calcular considerando que esté en el centro de la Tierra, ¿no? Y después lo calculas que estén rotando respecto al centro de masa y revisas si ese cambio es significativo, ¿no? Si las variaciones están en cifras significativas que están por debajo del redondeo de los números que estás usando con los estudiantes, pues te das cuenta que no es necesario, ¿no? Complicar el modelo. Claro, gracias. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, esto pudiera, les digo, es una serie de ejercicios que les propongo, ¿no? El siguiente ejercicio que pudiéramos cubrir es este ejercicio lo propuso el equipo yucateco para su Olimpiada Estatal de Física. Es un asteroide que está formado por 2 cuerpos, ¿no? Y la idea es que rotan respecto al centro, como pueden ver aquí en pantalla, a la línea de color naranja, ¿no? Entonces, el problema, pues te va preguntando primero cuál es la normal que se ejercería entre los cuerpos, ¿ok? Y después cuál sería el periodo de rotación límite en el cual se separarían los cuerpos, ¿no? Este es un problema interesante. Si les parece, vamos a dejar este problema no resuelto y, bueno, ustedes pueden aplicar lo que ya hemos revisado y va a ser congruente en la resolución de este problema, ¿no? Ahí lo interesante quizá
sea el planteamiento adecuado de las fuerzas sobre alguno de los sistemas, ¿no? Si quieren, nada más vamos a revisar ese sistema. Imagínense los dos elementos esféricos que están rotando, ¿no? A una velocidad angular omega. Entonces, pensemos en uno de los cuerpos, uno de los cuerpos, ¿no? Entonces, sabemos que su normal está hacia afuera, ¿ok? Y hacia el otro lado tenemos la fuerza de gravitación, ¿no? Y entonces, como resultante de ambas fuerzas, vamos a tener la fuerza centrípeta, ¿no? Y entonces ahí lo importante es plantear las fuerzas correctamente, de modo tal que la fuerza gravitacional menos la normal sea igual a la masa de este cuerpo, ¿no? Por omega cuadrada, la velocidad angular, y el radio R, ¿no? Y bueno, obviamente aquí tendríamos que escribir ya G, masa del cuerpo por masa del cuerpo, porque ambos tienen la misma masa, entre R cuadrada menos N, igual a, bueno, aquí ya cambiamos de notación, ¿no? Aquí sí tendríamos que regresar al anterior. Ahí está, vamos a cambiarlo. Ahí está. MC omega cuadrada R, ¿ok? Y entonces ahí ya podríamos despejar y la normal resulta, ¿no? G, MC entre R cuadrada menos MC omega cuadrada R, ¿no? Entonces ahí vemos que a mayor velocidad angular, ¿ok? Mientras cuando este incrementa, este término pues negativo se vuelve más grande y por lo tanto este otro término, ¿no? Lo va alcanzando. Entonces en el límite del T crítico, pues será aquel donde esta normal sea igual a 0, ¿no? Entonces, aquí ya les platiqué un poco del contexto del problema, pero bueno, les digo, les dejo este ejercicio para que revisen aplicando lo que ya hemos discutido, ¿no? Muy bien. El siguiente concepto que vendría en esta secuencia que estamos tratando con nuestros estudiantes, pues podría ser el de energía potencial gravitacional, ¿no? Y entonces aquí lo que me gustaría discutir, ¿no? O en este momento es, bueno, seguramente muchos de nuestros estudiantes pensarán, ¿no? Si el profesor me dice que la energía potencial gravitacional es U igual a menos G M1 M2 sobre R, ¿no? Pero yo ya sé, yo ya llevo aprendiendo desde la secundaria que la energía gravitacional es MGH, ¿cómo se relacionan estos términos, no? Eso, o sea, ¿cuál uso? ¿Uso uno o uso el otro, no? ¿O cuál es válido? ¿Es válido el de la derecha o es válido el de la izquierda, no? Entonces, bueno, primero obviamente hay que introducir a partir del concepto de fuerza, ¿no? Introducimos hacia la energía potencial. Esto puede ser a través del teorema trabajo-energía. Y bueno, vamos yendo con el conjunto de ideas hasta que llegamos a esta expresión de la energía potencial gravitacional, ¿no? En este punto quisiera centrarme en discutir esta relación que existe entre la energía gravitacional y en la versión que vemos del lado izquierdo y la versión que vemos del lado derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la semejanza que existe entre estos dos elementos o por qué parecieran que no son iguales, ¿no? Verán, vamos a empezar con el término que tenemos del lado derecho, ¿no? Y vean, si consideramos que la energía aquí de esta manzana, ¿no? Está a una altura h de la superficie terrestre, pues entonces, de acuerdo a la expresión que tenemos del lado izquierdo, que les digo, debimos tener alguna secuencia conceptual con ellos, debemos plantear que la energía es menos G M1 M2, ¿no? Sobre el radio de la Tierra más H, ¿no? Por ejemplo, ese R podría ser ahí un R
un R dado, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que la altura respecto a la superficie de la Tierra. Entonces queda de esta manera. Entonces, esta sería la energía potencial de nuestra manzana debido a esta primera ecuación que tenemos del lado izquierdo, ¿no? Y entonces allí lo que tenemos que hacer es, fíjense, vamos a hacer una pequeña factorización. Vamos a hacer G, M1, M2 sobre RT, ¿ok? Y si se fijan aquí en el denominador nos va a quedar 1 más H sobre RT. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta forma en que está la expresión nos puede ayudar, ¿ok? A comprender la relación entre ambas expresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque esta la voy a pasar, bueno, más bien, lo voy a reordenar, nada de pasar, lo vamos a reordenar como 1 más H sobre RT a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense, hay un concepto que es ampliamente utilizado en los problemas de gravitación en las Olimpiadas, que a veces no lo vemos en las instancias locales y que, bueno, ya en instancias nacionales o de los selectivos posteriores, pues sí lo discutimos a profundidad con los estudiantes, ¿no? Pero sería bueno que desde la instancia local de sus estados practicaran este tipo de ejercicios, ¿no? Y esto tiene que ver con aplicar una aproximación, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí, tenemos el término 1 más H sobre RT, ¿no? Y el término H sobre RT, imagínense, H, ¿qué puede ser? Puede ser que yo levanto una manzana a mi altura, yo soy un poco chaparrito, ¿no? Yo levantaría la manzana respecto de la superficie a unos 50 quizá, entonces 1.5 metros, ¿no? Y entonces vean, el radio de la Tierra, pues ya lo discutimos antes, ¿no? Que tenía un valor bastante considerable, ¿no? Si se acuerdan, a ver, déjenmelo, se los recuerdo con precisión. El radio de la Tierra era 6.38 por 10 a la 6 metros, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el radio, si sacamos la división, la altura en que levanté la manzanita, 1.5 metros, dividido por 6.38 por 10 a la 6 metros, me va a dar un término que es muy pequeño respecto de 1, ¿no? Y entonces hay una aproximación que es útil que nuestros estudiantes tengan en cuenta, que es la aproximación binomial, que es 1 más x a la n, es muy próximo a 1 más nx, cuando x es mucho menor a 1, ¿no? Considerando los primeros términos de la expansión de ese binomio, ¿no? Entonces, esta relación que ven aquí, digo, ahora no vamos a practicar muchos problemas, ahí revisaremos, ¿no? Si a lo mejor en las sesiones del jueves hacemos algunos que tengan que ver con aproximaciones para que vean su aplicación en problemas más complejos de gravitación, es muy útil, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo nos va a servir esta aproximación, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Que si 1 más algo muy pequeño se eleva a la n, esto es muy próximo a 1 más n por x, donde n es el exponente. ¿Cómo se relaciona con esto? Porque aquí tenemos 1 más h sobre rt, donde h sobre rt es un término muy pequeño, ¿ok? Y el exponente es menos 1, ¿ok? Entonces, esta relación es muy próxima a menos g M1, M2 sobre RT multiplicado por, y ustedes van a ver, ¿no? 1, ok, más N, pero en este caso N es menos 1, ¿verdad? Entonces queda menos 1 por H sobre RT, ¿no? En este caso X es H sobre RT, ¿no? Y entonces si se fijan, la energía gravitacional es muy próxima a menos G M1, M2 sobre el radio de la Tierra más G M1, M2 sobre el radio de la Tierra al cuadrado
por H, ¿no? Y entonces allí es donde lo observamos. Aquí nada más se me fue el 2, aquí debe decir RT. ¿Okay? Y entonces allí lo que vemos es que menos G M1 sobre M2 sobre el radio de la Tierra, ¿no? Más este otro término que está aquí. Pero ese otro término que está aquí, permítanme escribirlo de este lado, es G M1 M2 sobre RT al cuadrado por H, ¿no? Y entonces permítanme reordenarlo de la manera M1, diciendo que M1 es el cuerpo es la masa de la manzanita, ¿no? Por G M1, M2 sobre RT al cuadrado por H, ¿no? Y esto que tenemos aquí en medio, esto ustedes no me dejarán mentir, esta es la definición de G de la intensidad del campo gravitacional en la superficie terrestre, que es G M2 aquí tenemos, pero este M2 sería la masa de la Tierra, entre T cuadrado, ¿no? Y entonces si se fijan que el resultado de lo que tenemos aquí en pantalla que era menos G M1 M2 sobre RT más MGH, ¿no? Entonces, lo que hacemos en realidad cuando estamos trabajando con el término MGH, pues es la diferencia de potencial que hay respecto a un punto, ¿no? Por eso, y eso puede hilarse con lo que nuestros estudiantes hacen comúnmente, ¿no? Yo calculo la energía potencial respecto a la mesa, ¿no? Y entonces, de la distancia de la mesa a la altura de la manzana es diferente, ¿no? Es, digamos, la energía potencial respecto a la base de la mesa es, a la altura de la mesa, pues puede ser MGH, donde H sea, por ejemplo, medio metro, ¿no? 0.5 metros, ¿ok? Y entonces, no es que cuando llegue a la mesa no tenga energía gravitacional. Obviamente va a tener energía gravitacional. Lo que pasa es que la diferencia entre la energía gravitacional, ¿no? Entre cuando está en la parte más alta, a 0.5 metros de la mesa, y en la superficie de la mesa, esa diferencia de energía potencial es MGH, ¿no? Y entonces les digo, esto es muy fascinante cuando vamos presentando nuevos conceptos y ellos mismos pueden validar cómo los conceptos que manejan desde antes son casos particulares, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta discusión en particular, ¿ok? Muy bien. Posterior a esta parte de la energía potencial gravitacional que ya discutimos aquí, algo importante a platicar con los... Ahí está. Con los estudiantes, ¿no? Es hacer la observación, ¿no? Que la fuerza gravitacional, pues la dirección es radial siempre respecto al otro cuerpo, ¿no? O sea, en estos casos donde tenemos dos cuerpos esféricos, ¿no? Entonces, lo que pudiera llevar, ¿no? Con nuestros estudiantes, pues sería a la discusión de que la fuerza gravitacional, pues es una fuerza central, ¿no? Eso querría decir, ¿no? Que, o por qué es una fuerza central, pues porque básicamente, aquí, permítanme, me estoy haciendo aquí. Listo. Aquí me estaba revolviendo un poquito con el iPad. Les decía, ¿no? En este contexto, pues las fuerzas centrales son aquellas que están dirigidas a un punto específico, ¿no? Que pueden ser radiales, o sea, hacia afuera, o en el caso de nuestra fuerza gravitacional, hacia el centro, ¿no? Entonces, lo que pudiera llevar después sería a la discusión de que cuando se tiene este tipo de fuerzas, el momento angular se conserva, ¿ok? Y después que las fuerzas centrales son conservativas, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean conservativas?
pues que imaginemos ahí tenemos las tres trayectorias, ¿no? Una trayectoria verde, una trayectoria amarilla y una trayectoria negra, ¿no? Entonces, el movimiento del cuerpo A al cuerpo B, ¿no? A través de diferentes trayectorias, si se dan cuenta, no va a depender, ¿no? No va a depender el trabajo realizado de la trayectoria, ¿no? Simplemente depende del punto inicial y el punto final. Cuando hacemos el cálculo de la diferencia de energía potencial entre A y B, simplemente hacemos punto final menos G, cuerpo 1, cuerpo 2, entre RB, menos, pero menos por menos más, G, M1, M2, entre RA, ¿no? Y entonces, esa sería la forma de hacer la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, y no depende de su trayectoria, ¿no? Entonces, conceptualmente, esto es bastante relevante, ¿no? Sobre todo discutir estos dos puntos, que les quede claro a los estudiantes, por qué el momento angular se conserva y que el hecho de que las fuerzas centrales sean conservativas, en qué beneficia o por qué es relevante en el contexto de la fuerza de gravitación, ¿no? Y es lo que dijimos hace un momento, ¿no? Que básicamente el trabajo realizado para ir de un punto a otro, o si ustedes lo quieren ver como el cambio de energía de A a B, no dependerá de la trayectoria realizada, sino únicamente depende del punto inicial y el punto final, ¿ok? Muy bien. Y entonces, nuevamente, ya ven que vamos construyendo nuestro conocimiento, ¿no? Y a partir de lo que ya hemos platicado con nuestros chicos, pudiéramos continuar en esta secuencia didáctica con la discusión de la velocidad de escape, ¿no? Pues la velocidad de escape es la velocidad necesaria para que un cuerpo se aleje indefinidamente de un cuerpo, ¿no? En este caso, vean el siguiente problema, ¿no? Dice, considera un cuerpo en la superficie de la Tierra, ¿no? ¿Cuál sería la velocidad necesaria para que se alejara indefinidamente de ella? ¿Ok? Entonces, ahí lo que tenemos que utilizar son los conceptos de energía, ¿no? Entonces, fíjense, inicialmente, aquí voy a dibujar la Tierra, ¿no? Aquí está el radio de la Tierra y yo aquí tengo un cuerpo ahí, ¿no? Inicialmente, su energía inicial, fíjense, va a ser menos G, masa del cuerpo, masa de la Tierra, entre radio de la Tierra al, no al cuadrado, ¿no? Ahí está. Ok, más, porque recuerden, lo que queremos es dar, ¿cuánta energía cinética le tenemos que dar? O sea, ¿cuál es su velocidad en ese punto para que se aleje indefinidamente, ¿no? Entonces, más la energía cinética que tenemos que proporcionarle, ¿no? Que sería M1 B cuadrada sobre 2, ¿no? ¿Ok? Y entonces vamos a pensar en el cuerpo en un punto muy lejano, ¿ok? En un punto muy lejano tendríamos los dos componentes, ¿no? Tendríamos la energía potencial a una distancia R, ¿no? Aquí la vamos a dibujar a esta distancia R, más la energía cinética, ¿no? Aquí lo voy a poner energía cinética, ¿ok? Y entonces lo que tendríamos que hacer sería menos G M1 masa de la Tierra entre RT más M1 B cuadrada sobre 2 igual a menos G M1 MT sobre R más la energía cinética, ¿ok? Y entonces aquí vamos a platicar un poco, ¿no? Vamos a tratar de reflexionar en esa relación. Dice, considera un cuerpo en la superficie, ¿cuál sería la velocidad necesaria para que se alejara indefinidamente? Aquí pudiéramos complementar un poco nuestro enunciado. Podríamos decir cuál sería la velocidad mínima necesaria, ¿no? ¿Ok? Y entonces, para la velocidad mínima necesaria, pudiéramos pensar, si nuestro cuerpo tiene más de la energía mínima necesaria, entonces cuando llegue a un punto muy, muy lejano, todavía va a tener velocidad, ¿ok? Pero como nuestro cuerpo tiene la energía mínima necesaria para llegar a este punto muy lejano y que se aleje indefinidamente de ella,
pues esta puede ser 0, ¿ok? Digamos, se alejó en un punto muy lejano, ¿no? Y el siguiente término es la parte de la energía gravitacional, que es la que tenemos ahí. Y lo que podemos observar es que este término de energía gravitacional se divide por R, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no? En una distancia muy, muy, muy lejana, ¿no? Si la distancia es muy grande, pues 1 sobre R, 1 sobre un número muy grande es 0, ¿no? Entonces, aquí pudiéramos decir 0, ¿no? Esta secuencia que hemos estado discutiendo sería para evitar, ¿no? Decir que un punto en el infinito, que es una idealización en un punto muy, muy lejano, ¿no? Si ustedes se sienten cómodos con sus estudiantes utilizando ese concepto, adelante, ¿no? Pero pudiéramos tratarlo como un punto muy lejano y entonces, como se deslinda y se aleja de la Tierra, pues va a llegar a este punto muy lejano y no va a tener energía cinética, ¿ok? Y entonces ahí pues nos damos cuenta que menos G M1 MT sobre RT es igual a M1. Bueno, aquí ya lo cambiaríamos, ¿no? B cuadrada sobre 2, ¿no? Y ahí lo que tendríamos que hacer, pues, es calcular esta velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad va a quedar 2 por G por M sobre R, ¿no? ¿Ok? Y entonces, cuando nuestros estudiantes pongan ahí en su calculadora, obtendrán 11.729 metros sobre segundo, que corresponde con la velocidad de escape de la Tierra, ¿no? Y entonces, a partir de la discusión del concepto de energía y de estos límites en el punto muy lejano, vamos a llegar a la definición de la velocidad de escape. Y posteriormente llegaremos a este cálculo que tenemos aquí abajo, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera sería una forma de aplicar el concepto de velocidad de escape, los conceptos de energía potencial gravitacional en el contexto de la velocidad de escape, ¿no? Hay otros problemas muy interesantes de gravitación donde utilizan la energía gravitacional, que bueno, seguramente los discutiremos en otra sesión, ¿no? Que tengamos esta semana. Ok, muy bien. Y bueno, siguiendo un poco las ideas, recuerden que las ideas es plantear cada vez conceptos mucho más complejos. Fíjense, en el 2008, y este examen no lo voy a olvidar porque fue una olimpiada donde yo fui estudiante, vino este problema que es el de hoyos negros clásicos. En ese momento el vocal de la olimpiada, no había el puesto del coordinador, sino era el vocal de la olimpiada, era el doctor Salvador Galindo, ¿no? Entonces él propuso este problema. El doctor Salvador Galindo tiene un montón de libros de la olimpiada con muchos problemas, ¿no? En esta primera etapa en esta etapa donde él fue coordinador, ¿ok? Entonces en 2008 propuso este problema que es bien bonito, en que es un modelo de los hoyos negros utilizando los conceptos de gravitación, clásico, ¿no? Como fuerza, energía, potencial gravitacional. Y básicamente lo que hace es discutir las hipótesis que fue tomando John Mitchell para estimar, ¿no? Cuántos soles, ¿no? A cuántos soles equivale, aquí lo dice, ¿no? El objetivo de este problema es calcular, al igual que lo hizo John Mitchell, cuántos soles como el nuestro se necesitan para formar un hoyo negro, ¿ok? Y esta discusión, este problema, a pesar de ser un poco, pues ya de 2008, pero es bastante bueno porque incluso el cálculo que hacen se hace con elementos que fueron calculados en la época, ¿no?
Aquí ya se tenía medido la distancia media del Sol a la Tierra, la duración del año, el diámetro del Sol, la velocidad de la luz medida por Remer en el 1676. Entonces, prácticamente es como ponerte en los zapatos, ¿no?, de John Mitchell y hacer los cálculos, ¿no? Y les digo, esto es muy motivante para nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces, les voy a dejar este ejercicio de 2008 para que a partir de los conceptos que ya hemos discutido, lo intenten por su cuenta y van a ver que este resultado es muy fascinante, ¿no? Yo les digo, no me voy a olvidar porque de los 3 problemas que vinieron en mi Olimpiada Nacional de Física, este es uno donde obtuve más puntos. Entonces, no me voy a olvidar de ese problema. Y bueno, fíjense, para cerrar nuestra sesión del día de hoy, vamos a cerrar como iniciamos, ¿ok? Si se acuerdan, les platiqué un poco de la motivación que tenían que podíamos plantear con nuestros estudiantes, como la motivación del pasado, ¿no? Con nuestros ancestros ahí en la parte de gravitación y sus aportes, y también del presente, y les hablé de 2 aportes importantes en el contexto de gravitación, ¿no? Y entonces, a partir de 2016, unos cuantos años posteriores, se volvió muy famoso en los concursos de las Olimpiadas hacer modelos de los agujeros negros gravitacionales descubiertos a través de LIGO, ¿ok? Hubo un problema en la Olimpiada Iberoamericana de Física y también hubo un problema en la Olimpiada Internacional de Física, ¿no? Y bueno, aquí, lamentablemente en México no hicimos un modelo de ello, no lo propusimos en nuestra Olimpiada Nacional, puesto que ya habíamos visto que ya había estado en la Olimpiada Iberoamericana y en la Olimpiada Internacional de Física, y pues a veces nuestros estudiantes son repetidores, ¿no? Entonces, proponer un problema que ya hayan visto los estudiantes que repiten es una desventaja competitiva, ¿no? Y bueno, no propusimos un problema al respecto. Sin embargo, hay un problema que me gusta mucho, que es este que tenemos aquí en pantalla, que fue propuesto por la Olimpiada Española de Física, que es el análogo a nuestra Olimpiada Nacional Mexicana, en 2016 acerca de las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a discutir este ejercicio de una Olimpiada Nacional Española como cierre de todos los conceptos o de la secuencia didáctica que hemos estado platicando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice. Si quieren, se los voy a leer. Dice, el 11 de febrero del 2016, la colaboración ALIGO de Advanced Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory anunció al mundo la primera detección directa de ondas gravitacionales, predichas desde hace un siglo por la teoría de la relatividad general de Einstein. La señal con el código, como ven en pantalla, se había detectado el 14 de septiembre de 2015 en los observatorios de Hanford y Livingston, ¿ok? Como una oscilación de unos 40 Hz de frecuencia inicial que aumentó hasta unos 250 Hz en menos de 20 microsegundos. El análisis de la señal, que llevó varios meses, permitió deducir que la onda se había producido a más de 1.000 millones de años de luz de la Tierra durante el proceso de fusión de 2 agujeros negros moviéndose en órbitas espirales, es decir, de radio decreciente, debido precisamente a la pérdida de energía por la emisión de una potente onda gravitacional, ¿ok? Hasta que el sistema colapsó en un agujero negro de masa apreciable inferior a la suma de las masas de los 2 agujeros negros originales, ¿no? Yo desde que si yo fuera estudiante ya leo esta introducción y yo ya leo que fue un premio Nobel, ¿no? Ahí yo me empezaría a emocionar, no sé ustedes, ¿no? Aquí vemos la señal detectada en LIGO y aquí vemos una impresión, un esquema de interacción de estos elementos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí empieza la guía. Como bien les decía Eleazar en la mañana, ¿no? Decía,
nuestros problemas son guiados por dos cosas. Uno, en la competencia no podemos empezar desde un problema muy fuerte, un inciso muy fuerte, porque no nos va a permitir tener un esquema de calificaciones entre los estudiantes. Y el otro motivo porque los problemas sean guiados es para que los profesores o el jurado calificador pudiera hacerlo en muy poco tiempo, ¿no? Que pudiera calificar en una noche, en 2 noches o en 2 días a lo máximo, ¿no? En la Olimpiada Mexicana, los calificadores tienen esta labor durante la noche posterior al examen, y comenzamos después del almuerzo a partir de las 3, 4 de la tarde y finalizamos a la 1, 2 de la mañana, ¿no? Si el esquema de calificaciones no está bien definido, se han prolongado las calificaciones hasta las 4, 5, 6 de la mañana del día siguiente, ¿ok? En concursos donde no son tan guiados y son un poco más abiertos, como en la Olimpiada Iberoamericana de Física, el tiempo de calificación pudiera ser un poco más, ¿no? Pero siempre estamos corriendo en la calificación por los tiempos, ¿no? Entonces, por eso van a ver que muchos son guiados, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Como sabrás, un agujero negro es un objeto de enorme masa que crea en su entorno un campo gravitacional tan intenso que ninguna partícula, incluido un fotón que viajaba a la velocidad de la luz, puede escapar a su atracción si se encuentra a una distancia de su centro, RS, denominado radio de Schwarzschild, ¿ok? En primera aproximación, podemos imaginar el agujero negro como una esfera masiva de radio RS, ¿ok? Planteando que la velocidad de escape desde la distancia RS es C, demuestra que el radio de Schwarzschild de un agujero negro es tal, donde G es la constante de gravitación universal, ¿ok? Aquí, para mi gusto, este inciso está muy abierto, ¿no? Está muy regalado para los estudiantes. A mí me hubiese gustado plantearlo como, dada la descripción que te hemos dado, ¿no? Partiendo de los conceptos de energía gravitacional, ¿cuál sería el radio de Schwarzschild, sabiendo que ni los fotones que van a una velocidad c escapan de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer esto? ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, anteriormente lo podemos hacer de dos formas, ¿no? La primera es ir directamente al resultado que obtuvimos. Si ustedes se acuerdan, dijimos que la velocidad de escape de un cuerpo es la raíz de de 2gm, es más, aquí lo tenemos para recordarlo, ¿no? 2gm sobre r, ¿no? ¿Ok? Y esto, vamos a ver, ahí dice que ni un fotón es capaz que incluido los fotones no son capaces de escapar, y aun cuando estos viajan a la velocidad de la luz. Lo que quiere decir es que en el límite, la velocidad de la luz es la velocidad de escape, ¿no? Y que aquí tenemos la raíz de 2g, en lugar de m, anteriormente teníamos m de la Tierra, ahora tenemos m del agujero negro, ¿no? Y nuestra R, dada la descripción que tenemos aquí, si se dan cuenta, dice, puede escapar a su atracción gravitacional si se encuentra a una distancia de su centro inferior a RS, ¿no? Entonces, en el caso anterior teníamos R como la distancia del centro a la superficie de la Tierra, y aquí tenemos RS, que es el radio de Schwarzschild, ¿ok? Y entonces, si nosotros trabajamos algebraicamente con esto, nos quedará C cuadrada igual a 2gm sobre RS, y obtenemos que el radio de Schwarzschild es 2gm sobre C cuadrada, que es lo que nos piden demostrar, ¿ok? Otra forma que pudiéramos plantear con nuestros estudiantes, ¿no? Sería que, ¿no? Pues a partir de la discusión de energías que estuvimos describiendo, ¿no? Que sería el límite, ¿no? Cómo contribuye cada una de estas, ¿ok? Y entonces, utilizando el concepto de velocidad de escape que platicamos en el problema 4, pudimos resolver este inciso de problema de Olimpiada nacional, de nivel nacional, y
ya tenemos estos puntos, ¿no? Vamos a ver el siguiente inciso. Dice, estudiaremos a continuación el movimiento orbital de dos agujeros negros de igual masa m que interactúan gravitatoriamente. Suponga que ambos describen una trayectoria circular en torno al centro geométrico O del sistema, ¿no? Ya sabemos que el centro geométrico del sistema es el centro de masa, ¿no? Y nuestros estudiantes eso ya lo saben porque lo discutimos en el problema 2 de nuestra secuencia didáctica, ¿no? Siendo R la distancia entre sus centros, ¿ok? Entonces aquí dice, determine la velocidad angular omega con que giran ambos cuerpos en función de G, M y R, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí yo recuerdo lo que hice en mi secuencia didáctica, ¿no? Yo recordaré que cuál es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro, ¿no? La fuerza gravitacional es G, el cuerpo de uno es de masa M, el otro tiene masa M también, sobre R cuadrada, ¿no? Y recuerden que esta R es la separación entre los cuerpos, ¿ok? Entonces, si vemos en pantalla, eso corresponde con R cuadrada, ¿no? Igual a, ¿ok? Ya sabemos que cada uno está describiendo una trayectoria circular respecto del centro de masa, y esto es masa, bueno, perdón, tendríamos que ser congruentes, ¿no? Sería masa mayúscula, aceleración centrípeta, ¿no? Y la aceleración que tiene aquí es, tendríamos que decidir en si utilizar b cuadrada sobre r, ¿no? O omega cuadrada r. Y en este caso, como queremos la velocidad angular, pues utilizamos que m omega cuadrada r. Y voy a dejar r chiquita para que reflexionemos juntos, ¿no? Recuerden, mientras la R anterior, que está en la fuerza de gravitación universal, corresponde a la separación en los cuerpos, la R que está en la aceleración centrípeta corresponde con la R del radio de giro, ¿ok? Y entonces aquí observemos que el radio de giro no es R, ¿no? Es más bien la distancia R medios, ¿no? ¿Ok? Y eso nos va a llevar a la expresión G, M sobre R cuadrada igual a masa omega cuadrada R medios, ¿no? ¿Ok? Y bueno, aquí dividimos ambos lados de la igualdad por M, ¿no? Y reordenamos para obtener la velocidad angular. Y esto da lugar a omega es igual a, omega cuadrada es igual a 2 GM sobre R al cubo, ¿ok? Y este sería mi resultado algebraico, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el inciso A fue parecido a mi problema 4, el inciso B fue parecido a mi problema 2, ¿no? Y entonces la secuencia de discusión didáctica nos ha ayudado a obtener dos incisos de este problema de Olimpiada Nacional, ¿no? Vamos a ir a la siguiente parte del problema, ¿ok? Voy a cambiar de slide. Dice, vamos a hacer algunos cálculos aproximados. Cuando los agujeros negros están próximos a tocarse, es decir, cuando la distancia entre sus centros es un poco superior a 2 RS, ¿ok? Esta es la consideración, ¿no? Considere en concreto, en este caso particular, que R es igual a 3 veces el radio de Schwarzschild, ¿ok? Dice, la frecuencia de la señal oscilante detectada en la Tierra en estas circunstancias fue una señal de 200 Hz. Situación en T igual a 0.42 microsegundos en la escala de la figura 1, ¿no? Entonces veamos la escala de la figura 1 y recordemos que nos decían aquí, perdón, 0.42 microsegundos, ¿no? Entonces 0.42, soy bien malo con separando aquí. A ver, 1, 2, 3, más o menos. Me pasé un poquito, ¿no? Pero sí ven cómo corresponde quizá
con la línea que va como por acá, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces dice, ¿no? Nuevamente, vamos a hacer algunos, nuevamente releamos eso, ¿no? Haremos algunos cálculos cuando los agujeros negros están próximos a tocarse. Y están próximos a tocarse cuando la distancia entre sus centros es un poquito más grande que 2 veces RS, ¿no? Tiene mucho sentido. Dice, considere en concreto que esta distancia será 3 veces el radio de Schwarzschild. Muy bien. La frecuencia de la señal oscilante detectada en la Tierra en estas circunstancias fue una señal de F igual a 200 Hz. Situación en la escala tal cual como ya vimos en la gráfica, ¿no? Y después dice, tenga en cuenta que en cada revolución completa del sistema binario se emiten 2 crestas de ondas gravitacionales, ¿no? Imaginen ahí el sistema binario. Y entonces, vamos a regresar a esta imagen, ¿no? Si se fijan, cada vez que da una vuelta el sistema binario, se emiten 2 crestas de la onda, ¿no? Cada cresta corresponde con cada cuerpo que está rotando, como pueden ver en pantalla, ¿ok? Entonces, nos hace sentido esto que estamos platicando. De forma que la frecuencia de la señal detectada en la Tierra es el doble de la frecuencia de la órbita de los agujeros negros, ¿no? Es decir, si nosotros recibimos 200 Hz, ¿ok? La frecuencia que recibimos es el doble de la que de verdad es, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar a la estimación. Dice, obtenga una expresión para omega, en este caso en función de G, M y C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Yo ya tengo que el radio de Schwarzschild, ¿okay? Que el radio de Schwarzschild es 2G M sobre C cuadrada. Y yo ya tengo que la velocidad angular de un sistema binario está dado por 2G M sobre R al cubo a la 1 medio, ¿no? Y entonces aquí nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es la masa de los agujeros negros si, no, más bien, ¿no? Más bien nos dice, obtengo una expresión para omega en este caso en particular, ¿ok? Entonces, ¿qué haríamos para obtener omega? Tomaríamos que tenemos 3 condiciones. Esta del radio de Schwarzschild, tendríamos la condición de la velocidad angular del punto 2 y tendríamos esta consideración que está aquí en el problema, ¿no? Que dice que el radio en este punto es 3 veces el radio de Schwarzschild, ¿ok? Entonces, ¿cómo va la secuencia? La secuencia va que el radio al cual giran en este punto es 3 veces el radio de Schwarzschild, es decir, 6 veces G, M sobre C cuadrada, ¿no? Y entonces aquí lo que hay que hacer, pues, es sustituir el radio de Schwarzschild en la ecuación que ya teníamos aquí, ¿no? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuál es la velocidad angular, ¿no? Porque esto que tenemos en pantalla, si quieren, por fines de tiempo, les voy a ahorrar el álgebra, pero ustedes mismos pudieran comprobarlo, es que M es aproximadamente C al cubo sobre la raíz de 108 por G omega, ¿no? Por GM, perdón. Es que aquí me estoy confundiendo porque ya estaba despejando la omega, ¿no? Pero aquí nos viene una expresión para omega. Entonces, omega es próximo a C al cubo sobre raíz de 108 GM, ¿ok? Entonces, sugiero que tomen esta segunda expresión, sustituyan las condiciones del radio R en términos del radio de Schwarzschild, ¿ok? Y llegarán a esta expresión que tienen aquí, ¿ok? ¿Y cuál sería el ingrediente que nos hace falta? El ingrediente que nos hace falta es la F de la señal, ¿no? La F de la señal es 200 Hz, ¿ok? Y nos dicen, la señal que recibes es
La señal detectada en la Tierra es el doble de la frecuencia de la órbita, ¿no? Entonces, la frecuencia de la órbita es la frecuencia más bien, a ver, vamos a borrarlo. Ahí está. Para que no se confunda, ¿no? La F de la señal es 200 Hz. Entonces, la F de la señal es 2 veces la F de la órbita, ¿no? De modo que la F de la órbita, ¿ok? Es igual a 100 Hz, ¿ok? Y si calculamos la velocidad angular a partir de eso, recuerden que velocidad angular es 2pi sobre t, ¿no? Esto es igual a 2πf, les va a dar un resultado, ¿no? Que sería 200 pi segundo a la menos 1, ¿ok? ¿Ok? Y entonces, fíjense, ya tenemos el dato de omega, ¿no? Ya tenemos esta expresión de omega en términos de C cúbica y GM, y entonces ya está listo nuestro inciso C, ¿no? La respuesta de nuestro inciso C sería este, ¿ok? Y el inciso D es simplemente tomar esa expresión, sustituir M, perdón, despejar M, y sustituir la omega que ya describimos anteriormente, porque nos dice, calcule la masa de cada agujero negro, exprese su resultado en kilogramos y en masa del Sol. Y entonces, si ustedes van, despejan M que está aquí, a partir de todos los datos que ya describimos, M les va a quedar 6.2 por 10 a la 31 kilogramos, ¿ok? Y eso es 31 veces la masa del Sol, ¿ok? Y entonces, imaginen la cara de sus estudiantes cuando revisen los conceptos o las publicaciones del LIGO y que en la publicación que resultó, M1 es igual a 36, obviamente con su incertidumbre, masas solares, y M2 es igual a 29 masas solares, ¿no? Entonces, si se fijan, cómo está muy próximo los valores, ¿no? Obviamente, para los detalles finos habría que meter más teoría, ¿no? Pero a partir de este modelo sencillito, hemos obtenido una muy buena aproximación de la masa de los agujeros negros que fueron detectados a través del LIGO, ¿no? Entonces, permítanme cerrar nuestra sesión, ya son las 6. Básicamente revisamos una secuencia didáctica para estudiar la ley de la gravitación universal, los teoremas de Cascorones 1 y 2 y el concepto de energía gravitacional, ¿no? Eso lo hicimos de forma gradual a través del problema 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde finalmente el problema 6 sería un problema de nivel nacional o equivalente, ¿no? No sé si hubiera alguna duda o alguna pregunta en este momento que quisieran aclarar antes de que cerremos la sesión. Híjola, pues más que duda, profe, petición que le he hecho a otros maestros, para poder llevar a cabo esto necesito al menos su servidor, concentrarme y retomar cada uno de los problemas con el audio, con la explicación que usted amablemente nos ha dado, muy, muy buena, por cierto, pero sí necesito darles otra repasada a cada uno de ellos, por lo que le pediría también si nos puede proporcionar los videos, maestro. Ah, claro, en este caso Alex me ayudó con la grabación porque pues yo estoy dando mi sesión en el iPad por aquí, algunos inconvenientes que tuve con mi computadora, pero sí, con gusto se los hacemos llegar, ¿no? Supongo Rodrigo los juntará y se los proporcionaremos oportunamente. Claro, yo a partir de que termine la reunión, pues procesaré el video y se los mandaré para que ustedes decidan cómo transmitírselo a la gente. Ok, muy bien, muy Oh, bien. por cierto, antes de que termine y se vayan, me encargaron pasarles un link que es otra vez el tipo pase de lista, solo que para la sesión de la tarde, por si los asistentes pueden llenarlo, por favor. Se los paso aquí por el chat. Sí, claro. Si les parece, junto con el video, les hago llegar las slides que tienen las notas que hemos estado escribiendo juntos y les paso los enunciados originales. ¿Les parece? Sí, eso estaría bastante. De hecho, era justo
Lo que quería pedir, por ejemplo, ya con los slides hasta lo podríamos